Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta, y a todos los senadores también y a la Comisión por recibirnos. Bueno, en general nosotros estamos de acuerdo con este proyecto de consolidación, ya que hipotéticamente puede traer algunos beneficios para los consumidores. Significaría conocer su real nivel de endeudamiento, de sobreendeudamiento, ya que con la consolidación sabemos toda la información de deudas positivas y negativas de cada uno de los consumidores. Por otro lado, podría significar una reducción de las tasas de interés. Al conocer toda la información, también hipotéticamente podría significar una reducción de tasas de interés y bajaría la morosidad. Ese es en el fondo lo que nosotros hacemos. Quiero hacer dos aclaraciones aquí de lo que dijo mi antecesor del retail. Primero, en el TAG, no todas las deudas están excepto de publicación. Las que son de personas jurídicas sí se publican. Ellos sí son publicados. Las pymes, una pyme que tiene un vehículo a nombre, si no paga el TAC, sí es publicado en los registros de morosidad. Segundo, cuando habla de factoring, quiero decirles de que para todos los efectos el factoring no es crédito. Y por lo tanto yo creo que ahí hay que hacer una modificación de la ley. Hay ingresado un proyecto que lo ingresamos en ese tiempo con el diputado Fuad Chaín para modificar solamente un artículo en que dice que es para todos los efectos no se considera crédito para que se cambie y se pueda considerar crédito. Ese es el punto. Ese hay que rectificar. Yo quiero darle la palabra a nuestra abogada Camila Huispe. Hola. Muy bien, le damos la palabra entonces a Camila Huispe en representación de Muchas CONADE. gracias, su presidenta. Bueno, está el PowerPoint ahí. Si me podría, por favor, adelantar a la próxima. Ahí, perfecto. Bueno, para estructurar esta exposición vamos a revisar someramente los artículos del proyecto que más nos llamaron la atención con el fin de mejorar su contenido, evitar ambigüedades y tener siempre presente la protección a los derechos del consumidor. En ese sentido, vamos a hacer algunas observaciones en cuanto a las definiciones de las obligaciones reportantes, del acceso que tienen los reportantes al registro, la posible concordancia del artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales con los derechos de los deudores. Hablaremos también sobre algunas precisiones en relación a la supervisión y fiscalización y terminaremos comentando sobre la concordancia entre el artículo 17N de la Ley del Consumidor y la creación de este registro. Exactamente. Bueno, con respecto al primer punto, lo que queríamos acotar o señalar es que con respecto a las obligaciones reportables, el proyecto de ley las entiende como las obligaciones de operaciones de crédito de dinero definidas en el artículo primero de la Ley 18.010, más otras obligaciones que la Comisión para el Mercado Financiero podrá definir a través de normas de carácter general. En ese sentido, quisiéramos, por el tenor de la norma, poder incluir las deudas provenientes de operaciones de financiamiento como el factoring o el leasing, puesto que, si bien en la práctica estas se consideran como operaciones de crédito de dinero, es decir, cumplen con lo dispuesto en el artículo 1 de la citada ley, se excluyen porque ya tienen su norma normativa especial, digamos. El factoring está contemplado en la 19.983 y el leasing en la 19.281. Eso con respecto a las definiciones de obligaciones reportantes, es decir, queremos ampliar un poco más el ámbito de aplicación. Siguiente lámina, por favor. Bueno, con respecto al artículo 5º, quisiéramos solamente hacer un breve comentario con respecto a, estamos muy de acuerdo que el consentimiento del consumidor debe constar de forma previa, expresa e inequívoca, y lo que queremos acotar con respecto a este punto es que se le informe al consumidor la creación de este registro y por cuánto tiempo se va a extender la prestación de este consentimiento, del otorgamiento, que entendemos que va a ser también definido por la Comisión para el Mercado Financiero, dependiendo de la operación de crédito de dinero que se trate. Es solo un deber de información respecto a esta circunstancia porque encontramos que es vital y necesario para el consumidor. Siguiente lámina, por favor. Y con respecto a este artículo queríamos hacer un especial hincapié, puesto que el tenor de esta norma, del artículo 5º, inciso final, podría generar ambigüedades o confusiones respecto de cómo está redactada. En ese sentido, establece que se van a eliminar
las obligaciones prescritas o que se hayan hecho exigibles o extinguidas, lo primero que ocurre hace más de 5 años. Nosotros vamos más bien para que se mantenga el mismo tenor del artículo 18, es decir, que no podrán comunicarse los datos luego de transcurridos 5 años desde que la respectiva obligación se hizo exigible. Es decir, que no haya que distinguir entre obligaciones prescritas o que se hayan extinguido a través del pago, alguno de los modos de extinguir que contempla el Código Civil, sino que simplemente una vez que se hizo exigible la obligación y transcurran los 5 años, se elimine esta comunicación en el registro. Queremos mantener esa armonía al final entre estas dos normas jurídicas. Siguiente. Bueno, con respecto al derecho de acceso a la información, estamos muy de acuerdo en que la CMF notifique al deudor que se registre previamente, es una forma de incentivo al consumidor para que lo pueda hacer. Solo queríamos acotar con que se notifique a la brevedad posible, es decir, establecer algún tipo de plazo. Y también encontramos importante, con respecto al reportante, es que solo contempla que éste debe entregar una respuesta si decide rechazar el crédito, pero encontramos que esta respuesta debe ser fundamentada, es decir, el consumidor debe conocer las razones de por qué la entidad crediticia está rechazando el otorgamiento de su crédito y eso no lo establece, entonces nuestro comentario va en ese sentido, que pueda explicarle las razones de por qué rechaza el crédito. Siguiente. Eso lo acabo de comentar. Eso, muchas gracias. Con respecto al derecho a la actualización, rectificación o complementación, tenemos más o menos 3 circunstancias que comentar. La primera es que no se resuelve por este proyecto de ley qué va a pasar con los datos del consumidor mientras está pendiente la solicitud de actualización, rectificación o complementación. Es decir, sus datos van a seguir publicados en el registro durante los 15 días hábiles bancarios y esto le podría quizás traer algún tipo de perjuicio al consumidor si requiere tener un crédito con premura y nosotros encontramos como mejor solución quizás suspender la publicación de estos datos mientras pende este proceso interno dentro de la entidad crediticia. También la segunda circunstancia con respecto a este mismo derecho es que en caso de rechazo, de que la entidad reportante rechace de otorgar el crédito, que esta circunstancia se informe a la comisión o se establezca el derecho del consumidor a recurrir ante la Comisión del Mercado Financiero a fin de evitar ambigüedades. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley contempla la atribución de la Comisión para el Mercado Financiero para poder, con una solicitud negativa, poder exigir más antecedentes, pero no está el nexo de cómo se entera la Comisión para el Mercado Financiero que, digamos, el reportante rechazó la solicitud. Ese nexo no está. Entonces, ¿quién se lo informa? ¿Se lo informa el reportante o el consumidor a través del procedimiento normal para poder reclamar ante esta entidad administrativa? Y por último, con respecto a este derecho, también encontramos que es importante que se pueda notificar al deudor al momento de actualizarse el registro a fin de poder velar también por una información oportuna y veraz. Con respecto al derecho de cancelación, mantenemos las mismas consideraciones, es decir, no se resuelve qué va a pasar con los datos del consumidor una vez que esté pendiente esta solicitud. Podría consagrarse entonces el derecho del consumidor a recurrir ante la Comisión para el Mercado Financiero o que tenga la obligación el reportante de informarle y por último que siempre se lo notifique al deudor en el momento que se actualicen los datos correspondientes. Perdón, que la interrumpa. Queda súper poco tiempo, así que yo esperaría las propuestas porque igual están contenidas, ¿cierto? Sí, Todas las observaciones. Son 2 puntos los que me quedan. Con respecto a la supervisión y fiscalización, estamos súper de acuerdo en que la ley contemple como mecanismo y se remita a la ley 19.496 de protección a los consumidores, solo que el tenor de la norma hace énfasis a la acción colectiva y nos gustaría que expresara las 3 acciones que subsisten en la ley, la individual, colectiva y difuso, toda vez que esta ley no contempla un procedimiento indemnizatorio propio y por tanto sería importante evitar también ambigüedades. Y el último punto, que es el siguiente, es la integración que ya mencionaban anteriormente del artículo 17N de la Ley de Protección al Consumidor con la creación de este registro de deuda consolidada. Es decir, al final este registro va a ser la base de información suficiente para que las entidades crediticias puedan acceder a este tipo de información y así poder evaluar la solvencia del consumidor y cumplir con esta obligación. Entonces va a ser concordante la creación de este registro con el mencionado artículo. Bueno. 1 minuto para cerrar. Sí.
queremos agradecerle esta posibilidad, pero también creemos que hay que tomar en cuenta la situación económica que vive el país. Este es un proyecto que llegó 10 años o 15 años atrasado. Y la verdad que hoy día muchas personas están comprando, se están sobreendeudando o están utilizando los créditos, las tarjetas de crédito para comprar alimentación. Y ese es un problema que tenemos. Por lo tanto, si consolidamos la deuda hoy día, estando de acuerdo con esto, creo que podríamos tener un tránsito muy fácil para que las personas no tengan el salvavidas que tienen haciendo la bicicleta, como llamamos, porque eso es lo que está haciendo la ciudadanía, y este problema se podría suscitar que la gente no tenga incluso ni para comprar sus alimentos. Creo que ese es uno de los temores que tenemos, porque creemos que este proyecto llegó en el momento de crisis económica, llegó en un momento de aprieto, y quizás eso va a suceder de que va a tener menos acceso al crédito las personas. Eso sería. Muy bien, le agradecemos, don Hernán, y particularmente también a la abogada Camila Quispe por su presentación. Están también en cada uno de los computadores esta presentación. Yo quiero solicitar que podamos extender 10 minutos, ¿les parece?